Más de uno Ibiza y Formentera. Agustín Prades, Onda Cero. Ópticas Doctor Marí les ofrece Hablando al Aire, cada viernes en Onda Cero con Agustín Prades. Y ya sabéis que nuestros amigos de Ópticas Doctor Marí visten tus ojos esta primavera con la nueva colección de gafas progresivas Mo. Ven a Ópticas Doctor Marí, llévate 2 gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. ¿Dónde? Pues en Ópticas Doctor Marí. ¿Dónde va a ser si no? Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al Aire. Entramos ya en nuestro Hablando al Aire. Ya sabéis que nos lo tomamos con calma. Es una entrevista con calma, con tranquilidad, con serenidad, con invitados, con amigos que tienen cosas interesantes que contar. Y hoy podríamos titularla, ya sé que no soy nada original, pero es lo que hay. El entrevistador entrevistado. Mi querido Juan Suárez, ¿cómo estás? Buenos días, como un tren. Cada día más guapo. Para empezar la mañana. Oye, cuando tú y yo nos conocimos, el pelo lo teníamos más negro, ¿no? ¿O lo he soñado? Y mucho más negro, mucho más rizado y mucho más pelo. O sea, son 3 cosas, ¿eh? ¿De dónde eres, Juan? Yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, en un sitio fantástico, para mí una de las playas más bonitas del mundo, que es la playa de las Canteras. Uh-huh. Y nací justamente en un rincón de la playa de las Canteras, donde mi abuela tenía una casa, y hoy en día eso es un club náutico. O sea, que mira, un sitio fenomenal, porque recuerdo que mi abuela me decía que yo aprendía antes a nadar que a caminar, porque nos tirábamos desde el balcón de la casa al agua, fíjate. Ya. Sí. ¿Cuánto tiempo pasaste allí? Y si tienes algún recuerdo especial de esa infancia. Bueno, tengo unos recuerdos magníficos porque yo, digamos que aprendí a caminar sobre la arena y descalzo. Yeah. Y ahí pasé pues gran parte de mi vida jugando al fulbito descalzo, jugando al voleibol, jugando a las raquetas, a las palas, haciendo surf, pues soy surfista, además de los primeros surfistas que hubo en España, y haciendo todo lo que se puede hacer en una playa, auténticas barbaridades, y por supuesto toallita en el hombro y a ligar por la playa, con las suecas y lo que tocaba entonces. Era la época de Fernando Esteso, que era lo máximo. Oye, ¿para surfear mejor el Atlántico que el Mediterráneo? El Mediterráneo es un mar muy tranquilo para surfear. Yeah. Las olas del Atlántico son mucho más largas, más altas, y bueno, hay que ir a sitios especiales para surfear, pero indiscutiblemente después del Atlántico, el Pacífico y el Mediterráneo queda pues como un mar no marginal, pero sí para los surfistas un mar tranquilo. Más sosegado, sí, como esta entrevista. Oye, en tu época, digamos, de adolescencia, ¿cómo era Juan Suárez? ¿Más bien lanzado, más bien tímido? ¿Cómo te definirías? Más lanzado con cohete a la luna. ¿Es canario eso? Tierra también turística por excelencia. No, pero bueno, vivimos una época maravillosa porque fue una época en que empezó el turismo en España y bueno, pues teníamos suecas, danesas, finlandesas, noruegas ahí de exhibición en la playa, era un ambiente muy bonito, y luego pues estudiábamos, ¿no? Yo estudié hasta el preuniversitario antiguo y luego me fui a estudiar arquitectura a Sevilla. Estuve 3 años estudiando arquitectura en Sevilla y luego se abrió una escuela de arquitectura en Las Palmas. Y entonces volví a Las Palmas, no pude acabar porque la arquitectura es muy complicada y además yo había hecho el bachillerato de letras, latín, griego, literatura, historia, y el cálculo chico no me entraba ni a tiros. Recuerdo que un profesor me llamó un día y me dijo: Suárez, ¿qué es usted al final de la clase, por favor? Y me cogió y me dijo: usted pinta muy bien, dibuja muy bien, el dibujo técnico, el dibujo artístico se le da muy bien, y ese edificio es muy bonito, los pinta bien, pero luego se le caen. Es porque no sabe calcular. Y si se va a tirar usted aquí 50 años para terminar la carrera de arquitectura, así que yo le recomiendo que haga otra cosa. Ya. Y entonces me pasé pues a una carrera que en España todavía no existía, lo estudié en inglés además, que era publicidad, relaciones públicas, comunicación, periodismo, o sea, todo era en un paquete, ¿no? Pack. Sí, un pack, sí. Y todavía no era ni siquiera universitario en España. Y luego se convalidó, etcétera, pero bueno, fue un aprendizaje muy bonito, la verdad. Porque Juan Suárez, ¿cuántos idiomas habla? Bueno, perfectamente castellano, inglés, holandés, lo hablo muy bien porque sabes que he vivido en Holanda 4 años y mi mujer es holandesa y entonces no me quedó más remedio que aprender a hablar holandés. Y ya puestos, pues digo, voy a aprender bien. ¿Discuten holandés o...? Bueno, en casa hablamos normalmente castellano o ibicenco cuando vienen mis nietas y tal, y mi hija.
que es ibicenca, nació aquí. Pero cuando mi mujer se enfada, directamente los tacos vienen en holandés como dardos. Pero ahí. es curioso porque suele pasar esto, Hombre, ¿eh? claro, sí, Vuelves a la lengua materna cuando hay una efervescencia ahí. El taco es en la lengua materna. El taco es el taco. Bueno, pues hablo bien inglés a nivel académico, holandés, italiano bastante, catalán, y antes hablaba bien sueco. Pero me he olvidado. Yo es que llece bro, maralita fíjese. ¿Te ha ayudado esto en tu carrera profesional? Hombre, sí, indiscutiblemente. Además, en la época, en los 70, a los 80, hablar inglés era casi un lujo en España. Sí. Y claro, yo lo hablaba fluido, porque además, fíjate qué curiosidades, mi padre era comisario del puerto de Las Palmas, de Gran Canaria. Puerto de la Luz se llamaba. Y entonces él despachaba los barcos, los transatlánticos, el Queen Mary, el Queen Elizabeth, el France, y las flotas pesqueras de Corea, de Japón, de Rusia, etcétera, que venían a pescar en el fondo atlántico entre Marruecos y Canarias, ¿no? Y entonces mi padre me llevaba a los barcos, sobre todo a los cruceros. Recuerdo que tenía un pantalón corto, unos calcetines hasta aquí, como los que se usan ahora, zapatos de charol, una chaquetita, un chaleco debajo, mi pajarita y tal. Claro. Iba con un pincel y me llevaba a los barcos para que aprendiese a hablar inglés con los capitanes y todo. Ya. Y salía de los barcos con chocolatinas, con, galletas, Imagina, salía bueno. Ver un pequeñajo así, pues debía ser, vamos, la tentación de todo el mundo allí. Y eso es una cosa que le agradezco mucho a mi padre, haberme inculcado ese tema. De hecho, cuando decidí estudiar arquitectura, me dijo, con lo bien que se te dan a ti los idiomas, y hablas inglés ya bastante bien y tal, sigue hablando y con idiomas y tal. Pero bueno, uno es cabezón. Bueno, tenías otras ideas, ¿no? También. Sí, no me arrepiento para nada, porque la arquitectura me ha servido para mucho, para el tema de la perspectiva, el tema de ver las cosas, para el tema de dibujar y para, sobre todo, yo tengo una afición bárbara por la arquitectura. De hecho, me encanta la arquitectura japonesa. He estado en Japón hace 3 años, justamente antes de la pandemia, un mes y pico, y me empapé de templos, casas, todo. Es muy diferente la forma de entender la arquitectura allá que aquí. Totalmente. Date cuenta que en Japón cualquier cosa que construyas tienes que pensar que hay un terremoto, con lo cual el edificio tiene que estar preparado para soportar un desnivel, un empuje tanto de un lado como de otro, si hay un terremoto, eso de entrada. De hecho lo saben de hace miles de años, porque yo he estado en templos de madera, donde hay longitudes de casi 100 metros sin una columna, digamos. Y las columnas eran árboles antiguos que ya no existen en el mundo, árboles que no les puedes abrazar, y árboles gigantes que hacen de viga del techo. Y eso es una pasada a nivel arquitectónico que todavía existe y lo tienen cuidado de maravilla. Y los japoneses son gente muy especial. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Te impactó aquella cultura? Mucho, mucho. Me ha gustado siempre. Bueno, hay una cosa, una persona como tú, como yo, no podríamos vivir en Japón, porque ellos son muy reservados y nosotros somos muy divertidos, muy cachondos, y estamos todo el día de broma, y los japoneses las bromas las entienden. Y muy de protocolo, ¿no? También. Sí, si vas, por ejemplo, a una reunión o te reciben en un sitio o algo, para despedirte puedes estar media hora, porque haces una reverencia, das un paso hacia atrás, otra reverencia, un paso hacia atrás, y cuanto más se distancie, significa que más te ha gustado la persona. Anda. Sí, de hecho, nos pasó una cosa muy curiosa. Yo voy casi cada año a Madrid Fusión, que es el gran certamen de gastronomía en el mundo, y conocí a un chef japonés porque siempre me interesa todo lo que sea japonés, y dio una conferencia muy interesante sobre cómo cortar el pescado, cómo hacer el sushi, etcétera. Y luego le pedí una entrevista, me la dio, hice la entrevista con un traductor porque no hablaba mucho inglés, y la publiqué y se la envié. Y me dijo, cuando vengas a Japón, por favor, venme a ver. Un tío con 2 estrellas Michelin. Entonces estábamos en Japón, le dije a mi mujer en Tokio, digo, oye, me parece que el restaurante de este hombre está cerca de aquí, ¿no? Y pasamos y fuimos y llamamos. Sí, me han encantado y tal, vente. Fuimos al restaurante y era como una pequeña casa japonesa con un parking delante para 8 aparcamientos. Entramos en el restaurante, una barra y 8 sillas. Es que para comer en la barra. Bueno, 8 no, 12 más o menos, no era por parejas. Muy pequeñito y tal. Y había más chef que
¿Qué clientes? ¿Qué clientes? Y el tío me atendió de maravilla y bueno, yo le decía a mi mujer, esto no puede ser rentable. Bueno, cuando me pasó la carta y los precios de la carta, digo, sí puede ser. Sí que lo es. Digo, no sé si quedarnos a comer o irnos a comer un sushi a otro lado, porque nos puede costar esto más que el viaje. Y el señor, perdón, te interrumpa, y el señor se portó, eso es parte de la cultura japonesa, ¿no? El señor nos invitó a comer y tal, con sake, que cogimos un buen cepino, porque el sake dulce emborracha que no veas. Entra bien, ¿no? Y al día siguiente me dijo, ¿quieres venir mañana conmigo a comprar pescado? A la lonja de Tokio, que es una lonja impresionante de pescado. Pues encontrar todo el pescado del mundo, desde una ballena hasta lo que tú quieras, hasta un boquerón. Y fui con él a las 4:30 de la mañana a comprar pescado. Y aquello fue alucinante, porque la subasta del pescado la hacen por señales. No dicen precio, sale el precio, un cartel, y luego es con señales de manos, y las señales vas comprando. Y luego el pescado que compras ahí te lo cortan con unos cuchillos que yo no los quiero ver en mi casa ni loco, como esta mesa de largo. Y es un show, una cultura completamente diferente. Me impactó mucho. El Nobu, conocerás. Pues mira, justamente le he entrevistado la semana pasada. Por eso te lo digo. Yamashita. Claro, sí. Por eso te lo digo. Ya es la segunda vez que le entrevisto y es un personaje encantador. Sí. Oye, ¿cuándo empieza tu afición por la música, la radio? ¿Cómo nace todo esto? Desde que nací. A mí me gustaba la música desde que nací. De hecho, yo tenía un transistor. El transistor de toda la vida. Un transistor para las personas más jóvenes. Es una radio antigua, con pilas. Y escuchaba, casi cada noche, cada vez que tenía un momento, la BBC. Y escuchaba música. Los Beatles, los Rolling Stones, Herman Hermits, todos los grupos de la época y tal. Y tenía mucha afición. Y empecé a comprar discos desde muy joven. Y me gustaba. ¿Te acuerdas del primero? Creo que fue Jane Birkin, Je t'aime non plus. Oh, un clásico. No podía faltar en ningún guateque, porque era el momento arrime. Porque cuando estudiaba, con 16 años, empecé a pinchar en una discoteca para los fines de semana para sacarte un dinerillo y tal, y poder salir de fiesta como todos. Y entonces era una discoteca que se llamaba Tam Tam y solo se ponía música lenta. O sea, iban parejas ahí a bailar y tal, discoteca preciosa, muy francesa, así todo tapizado y tal. Y el propietario, Alain, me acuerdo que solamente me dejaba poner 3 discos de música rápida. Sí, y luego lenta otra vez. Ya ves. ¿Cómo ha cambiado todo, eh? Sí. ¿Cómo ha cambiado todo? Es una experiencia muy bonita. Me imagino que la primera vez que pinchaste debías pinchar con Lenco como poco, ¿no? Los famosos platos. Garra. ¿Anteriores a los Lenco todavía o contemporáneos? Porque luego llegaron los Technics y aquello era un Rolls Royce. No. Empezamos con los Garrard, que era una plancha de giratoria para poner los discos y luego un brazo aparte. Todavía tengo en casa un Garrard. Montado sobre una especie de cajón de metraquilato. Y luego tengo un Lenco también. Y luego pasó al Technics. Yo estaba con el Technics de MK2 y luego todos los que me dio después. Es que cuando llegó el Technics aquello era, el Rolls Royce de los platos. ¡Qué barbaridad! Tengo 3 todavía en casa. ¿Cuándo conoces Ibiza o cuál es tu relación primigenia con la isla? Bueno, yo creo que estaba ya en 1975. Bueno, antes de llegar a Ibiza yo había trabajado en Benidorm, había trabajado en Torremolinos, porque la verdad es que era muy bueno. No es que lo diga yo, pero por lo que me pagaban, sé que era bueno, Agustín, de verdad, porque yo siempre he ganado mucho dinero como disc-jockey, como presentador, que tú sabes que también he hecho de presentador muchas veces, para muchas cosas, y ya ganaba mucho dinero, entonces supongo que era bastante bueno. Ya había trabajado, pero fue un invierno en que estábamos en Ámsterdam y decidimos ir a Canarias a pasar el invierno en Canarias. Y entonces, pues recuerdo que montamos, había una discoteca que se llama Saxo, donde había la mejor música que yo jamás he oído en toda mi vida, música increíble, con los buenos tiempos de Deep Purple, Black Sabbath, Zeppelin, etc. Y ahí éramos un grupito de amigos, que eran los 3 actuales propietarios de Café del Mar, Carlos Les, Ramón Guiral y Pepe, no me acuerdo ahora. Los 3, 2 eran camareros y 1 era el portero, y entonces decidimos montar una discoteca de un club de jazz que había, de un señor americano, un trompetista muy famoso, pero no le funcionaba. Entonces montamos una discoteca simpática y tal, y aquello se puso a tope.
Y la verdad es que eran los tiempos en que los DJs presentábamos las canciones. Es verdad, sí. Y yo recuerdo que, bueno, me disfrazaba de Gloria Gaynor, ¿no? Y ponía a todo el mundo a cantar I Never Can Say Goodbye, ¿sabes? Y súper divertido. Y en esto que apareció un señor por ahí de Ibiza, que se llamaba Pepe Rosselló, y dijo, estos tíos son la pera, estos tíos, bueno, ponían la gente a bailar y a cantar sin música y todo, y nos ofreció venir a trabajar a Ibiza. Y entonces vinimos un pack, que éramos los 3 de Café del Mar, mi mujer y yo. Bueno, entonces mi novia y yo, y vinimos a Ibiza a ver, y vinimos a cerrar el Playboy 1 y abrir el Playboy 2. Yo venía en plan estrella ya, ¿eh? Yeah. O sea, y entonces, pues nada, la verdad es que fue un éxito brutal, porque en la época del Playboy 2 en San Antonio no existía todavía el Q, Paradise estaba haciendo, Éxtasis era una discoteca que, bueno, llegó a culminar, pero bueno, el Playboy era lo más, la bomba. Más. Y tú ya eres el residente, como dicen ahora, ¿no? Ya, digamos. Sí, pero con una diferencia, Agustín. Yo pinchaba desde las 10 de la mañana, de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, no 2 horitas como ahora. Me acuerdo yo también en el año 83 cuando yo empecé. Aquella discoteca tuvo una cosa muy especial y yo de eso estoy súper orgulloso, y es que, por ejemplo, José Padilla era camarero. Ya. Y Tony Oneto era camarero. Ya ves. Y bueno, muchos de los que son DJs hoy en día, Alfredo también pasó por allí, y yo enseñé a todos estos chicos a poner música. Ya. Recuerdo que cuando me iba a cenar, media horita, una horita, ponía a Padilla y le dejaba 2 discos. Uno era Donna Summer, ese que dura 20 y pico minutos, que no me acuerdo ahora. 2 discos, digo, Padilla, cambia de uno al otro, no hagas nada más. Y luego Padilla se fue aficionando y tal, ya empezó a poner sus discos y tal, y bueno. ¿El Hot Stuff era o no era este? Ya me acordaré. Sí, pero es que hay muchos discos aquí dentro, ¿verdad? Sí. Hay muchos discos. Era la época que la gente iba a bailar, a sudar, a ligar, a disfrutar a la discoteca. Todo. Bailar, sudar, disfrutar, ligar, beber. Y al momento del lento era cuando los que no tenían posibilidad se iban a la barra a beber. Yo te puedo contar una anécdota aquí fantástica. Todavía me monto en un taxi y digo al aeropuerto, por favor, hombre, Suárez, sin mirar, y taxista ni nada, digo, ¿me conoces? Dice, hombre, yo te conozco de cuando ponías música lenta en el Playboy, íbamos a bailar ahí y nos ponías de repente música rápida, nos ponían las luces a tope y nos cagábamos en tú y en todo, porque estábamos en el momento del palanque. Claro, ¿no? claro. La manita iba bajando por la espalda a ver si es lo que y hay. entre estos políticos ilustres de hoy en día, como Bustinet y muchos más, y amigos les cortamos ilustres. el rollo total. Ya. Sí. Oye, cuando tú llegaste me imagino que la masificación no era como ahora, era otra isla distinta. ¿Qué te encuentras aquí en Ibiza? Mira, yo me encontré en Ibiza algo que, bueno, te lo voy a dar en exclusiva. Yo llegué en el 1975, ¿vale? En el 2025, dentro de un par de añicos, cumplo 50 años en Ibiza. Entonces estoy escribiendo un libro que se va a llamar 50 años en música en Ibiza, por Juan Suárez, en el que voy a definir todo lo que ha sido el paso, el recorrido de la historia de la música de Ibiza y por qué Ibiza ha llegado a ser hoy en día lo que es la meca de la música en el mundo. No solo la meca de la música electrónica, porque ha sido anteriormente la meca de la música disco, del house, del techno, del chill out, que nació en Ibiza, del Balearic Sound, que esto los ingleses han dicho que es suyo y eso no es suyo. El Balearic Sound es mío, de Padilla, de Antonio Neto, de Pipi, de Joan Rivas, de Alfredo, de César de Melero. Eso es Balearic, no lo que han traído los ingleses. Porque fíjate, Paul Oakenfold, por ejemplo, que es uno de los jockeys más famosos del mundo, venía al Playboy y me compraba cassettes y luego me lo copiaba todo. Y yo he tenido entrevistas hace unos años con él y digo, ¿te acuerdas cuando me compraba las cassettes, cabrón? Y luego me copiaba. ¿no? Y luego me copiaba y decía, wow, great music, I'm sorry, it was a great music. Ya. Y entonces, pues, esa época fue muy bonita y lo que te contaba, yo llegué a Ibiza y paseaba con mi mujer por el puerto de Ibiza, cuando el puerto de Ibiza tenía ese encanto de los bares, de ese paseo, de las discotecas que hacían ahí sus pasacalles, etcétera. Era muy divertido. Y de repente oigo un tío que está cantando Moonshadow, que era número 1 en aquel momento en Estados Unidos, una canción de Cat Stevens. Y hostia, lo clava, me caches en la mar, es increíble, va. Le escucho otra canción más y
Y digo, no es posible, este tío. Hasta que me mosqueo y voy y le digo, hey, Mr. Stevens, how are you today? Y dice, oh, you recognize me. Oh, me has reconocido. ¿Ya? Era Cat Stevens que estaba Ostras. tocando. Sí. Y luego, por ejemplo, Pepe Rosselló tenía un bar, se llama Esas Guitarras en San Antonio, donde han estado ensayando los Bee Gees Ya ves, enteros. ya ves. Y luego ya sabes que a partir de ahí, pues a Ibiza ha venido todo Claro, Dios. hombre, en el Paco's Bar, en Playa Mosa, estaban los Pink Floyd. Sí, sí, sí. O sea, han pasado cosas increíbles aquí. Fíjate, había un sitio en Port de Sorrents que se llamaba Heartbreak Hotel, que era de un productor de música muy famoso, de rock, era el productor de jazz y grupos muy importantes, incluso creo que de un long play de Vangelis. Y este hombre tenía la discoteca para su uso y disfrute. Ya. Y un día estábamos ahí con Rubén, le conoces, Rubén, el fotógrafo, que era mi fotógrafo durante muchísimos años, sí. y Rubén Ibáñez, y fuimos porque nos invitó, y entonces nos encontramos con un medley ahí, con Jimmy Page, de guitarrista de Led Zeppelin, Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, John Miles, que en aquel momento era número uno con Music, Sí. el hijo de John Bonham, que era batería de Led Zeppelin. Bueno, y empezaron a subir músicos y músicos ahí. Estuvimos, no sé, hasta las 5 de la mañana, pedo como Cuba. Tengo unas fotos con Jimmy Page y Robert Plant, que los tres hacemos un trío. Una carita. Un trío calaveras. Entonces, eso era Ibiza, ¿no? Ya. Y eso luego ha tenido su prolongación, por ejemplo, en Las Dalias. En Las Dalias ha tocado el guitarrista de Duran Duran, con otros guitarristas muy famosos, y luego los estudios mediterráneos. Ahí tuve yo también una época fantástica, entrevisté ahí a New Order, a Frankie Goes to Hollywood, todo lo que pasaba por ahí, Ya. español y extranjero, y bueno, por eso Ibiza tiene ese recorrido, y el libro va de esas cosas. ¿Te supo mal que Michael Cretu tuviera que quitar el estudio y se fuera de malas maneras de Ibiza? Porque aquí hubiera podido traer mucha gente importante para grabar. Bueno, en el tiempo de Enigma, que era el grupo de Michael Cretu, pues era uno de los músicos más importantes, más reconocidos de Europa, y sobre todo productor, pero el tío era más productor que músico, pero dio la tecla con un par de canciones en las que cantaba incluso su mujer, que no era ni siquiera Sandra. cantante, sí, Sandra. Y bueno, y él tuvo la osadía, digamos, entre comillas, de decir, bueno, voy a hacer en Ibiza un estudio tan potente como los que hay en Alemania. Recuerdo que la mesa tenía 64 canales. Pues 64. Hoy en día se graban 2 canales. Sí. La música, Y la uno, música con, tecno, y uno con autotune. la música tecno se graba en 2 canales y David Guetta lleva 3. Ya. Entonces ya, y el que hace 4 ya es la pera. Entonces 64 canales y era. Pero era la idea de los estudios mediterráneos que Cretu dijo, bueno, voy a llevar esto al extremo, pub alemán y tal. Pero como mucha gente que viene a la isla no respeta lo que hay que respetar. Hay que respetar lo que es el territorio. Date cuenta, los isleños tenemos una cosa muy particular, y yo he vivido en Bali, he estado en Goa, en Ibiza, en muchos sitios, incluso en Mallorca, y los isleños tenemos un apego muy grande a la tierra porque hay poca. Si tú tienes 1 millón de metros cuadrados, en Ávila no tienes nada. Pero si tienes 1000 metros cuadrados en Ibiza, tienes un tesoro. Entonces ese apego a la tierra, al territorio, a las normas, etcétera, a veces gente que viene de fuera no lo quiere entender. No digo que no lo entienda, si no lo quiere entender, y eso de que aquí hago lo que me da la gana, no se puede hacer. Y es una pena que Michael Cretu haya tenido que dejar su estudio en Ibiza, pero si lo hubiese hecho bien, no hubiese pasado nada. Vamos a recordar un momento. Yo me voy a centrar un poquito, porque después de lo que ha dicho Daniel, cualquiera dice algo. Me voy a centrar un poquito en lo que ha sido el libro, ¿no? Pedimos disculpas por el sonido, pero es lo que he conseguido. Es la presentación del libro de tus amigos. Amigos en Ibiza. Amigos en Ibiza, un montón de amigos. Sí. ¿Cómo fue la creación, el nacimiento de este libro? Bueno, tengo que decir que se lo debo a un gran amigo, un hermano italiano, que sabes que yo tengo muchos hermanos italianos, Pino Sagliocco, Mario Arlati. Mario Arlati es un gran pintor, es uno de los pintores más importantes de abstracto conceptual, como llama él, del mundo hoy en día. Es íntimo amigo de Valdés, de Botero, de los pintores más grandes ahora mismo en el mundo, y lo ha sido también durante mucho tiempo atrás.
Y encima, en su época joven, era íntimo amigo de Marcello Mastroianni, de Gucci, de todos estos, de Visconti, de todo. Y se inventaban unas juergas en el velero de Gucci, en paz descanse. Menos mal que no había móviles. Uf, madre mía. Y entonces, pues Mario me decía, Juan, bello, tú tienes que yo voy a echar un libro. Digo, sí, Mario, pero no tengo tiempo. Hacemos. Y me puso una fecha, y me puso un editor italiano, y me puso todo, y dice, tienes que hacer el libro. Y me puso a hacerlo, y yo creo que es un libro rapidísimo, que lo único que hice fue recopilar entre las miles y miles de entrevistas que he hecho, porque yo me he especializado en periodismo de entrevistas, como bien sabes, y reportajes y social. Y en las miles de entrevistas pues seleccioné entrevistas muy importantes. Pasó una cosa muy curiosa con ese libro, y es que cuando ya lo teníamos todo montado, me di cuenta de que las 10 primeras entrevistas había 5 o 6 muertos. James Brown, el de los Panchos, en fin, un montón de gente. Dijo, oye, no puedo empezar un libro con gente muerta. Es una necrológica. Y le di la vuelta y empezamos por la última entrevista que había hecho, que había sido curiosamente a Mira Sorbino y Alan Parker, o sea, dos personas con Oscar incluido, porque en ese libro hay 10 entrevistados con Oscar. Y entonces le di la vuelta al libro y ya está. Y ese es un libro en el que, bueno, pues intenté hacer 2 cosas. Primero, dar una visión del periodismo en Ibiza, porque el libro, si lo ves, pues empieza con blanco y negro, con color, y luego hacia detrás ya entramos en blanco y negro con entrevistas, yo que sé, a cantantes españoles o personajes internacionales, Grace Jones, etcétera, y todo lo que pasó en Ibiza, ¿no? En el Q, Roman Polanski, la presentación de Ibiza 92, etcétera, ¿no? Y entonces, pues recogí en ese libro, digamos, una síntesis de lo que había sido mi vida periodística, y fue muy bonito porque tuve unos grandes compañeros como Jesús Quintero, como Joan Serra, exdirector del Diario de Ibiza, Pino Sagliocco, y gente muy potente y muy importante, ¿no? Ya. 3 conceptos: Q, Radio Diario, Diario de Ibiza, en tu vida. Bueno, han sido 3 pasos importantes que han marcado también 3 pasos de mi carrera y mi forma de desarrollar el periodismo. En Q empezó siendo algo muy divertido, porque empecé presentando mis tanga, mis camiseta mojada, Mr. Q, mis no sé qué, bueno, entonces con anécdotas curiosísimas. Y claro, los jurados de Mr. Q o Miss Q eran Roman Polanski, Grace Jones, Martín Vázquez del Real Madrid, Ana Obregón, eran unos jurados súper importantes, ¿no? El jurado era casi más importante que las Misses. Y venían chicas incluso de Brasil y de todos lados para ser Miss Q, porque eso ya te garantizaba un reportaje en la revista Interview, a veces portada, y te catapultaba a la chica a modelo, a lo que fuera, ¿no? Entonces, en la época del Q fue muy divertido, y ahí conocí a uno de mis grandes amigos, que para mí es como un hermano, que es Pino Sagliocco, el productor musical. Y durante 4 o 5 años hicimos todos los conciertos de Ibiza 92. Y bueno, ahí presenté a Queen, a Spandau Ballet, a todos los artistas grandes que había en aquel momento y que pasaron por el Q. Recuerdo un concierto en especial de Talk Talk, que fue una maravilla. Y luego pues tuve James Brown y pasó, bueno, todo. Claro, porque estuviste en el nacimiento de Montserrat Caballé y Freddie Mercury, que se dice enseguida. Esa es una anécdota. En mi próximo libro hago un apartado especial de este momento, cómo Pino consiguió engañar a los dos en un hotel en Madrid, en Barcelona. Montserrat Caballé no sabía nada y Freddie tampoco sabía nada, y entonces los puso a los dos ahí, y entonces escribió una canción y todo, y se estrenó en Q. Antes de presentar, yo estuve en el camerino con Freddie y con Montserrat. Freddie adoraba a Montserrat Caballé. Es que había que ponerle un pañal, un babero, porque se le caía la baba. Babeaba. Mira cómo la miraba, así como una diosa de la ópera, Bella, Aida. Y Montserrat, pues bueno, le veía como un cantante de rock y tal, o sea, era una adoración brutal, ¿no? Pero luego se sentían muy bien, se lograron enlazar muy bien las cosas. Y la presentación fue brutal. Recuerdo que se estaba grabando aquello para 100 y pico países en el mundo. Yo estuve toda la tarde ensayando con el director Ken Ehrlich, que era el director que hacía los vídeos de Michael Jackson, Diana Ross y todo en esos tiempos.
y estuvimos ensayando para la presentación, ¿no? Y bueno, yo hice mi presentación, Ladies and Gentlemen, estrenamos la canción Barcelona 92, ¡pumba! Y salen ellos a cantar, y con una orquesta, era playback porque había orquesta y todo, y entonces los fuegos artificiales que se ven al principio y tal, estaban preparados para el final, el colofón. Pero Pino Saglioco le dijo al chico de los fuegos, dice, estás atento, ¿no? Estás atento. Y el otro entendió, dale, dispara. bomba. Y disparó los fuegos artificiales en medio de la canción, que quedó de cine, y ha sido una imagen brutal, perfecta. Eso es una anécdota de las cosas que... Vaya susto también para cuando estamos cantando. Para ellos, de pronto, todos los fuegos artificiales. Claro. Y bueno, esto lo vi repetido el otro día en el concierto de Coldplay en Barcelona. Digo, mira, esto lo han copiado de Ibiza, el Q. Carlos Martorell, bueno, Radio Diario, y nos queda Diario de Ibiza, sí. En Q, mi relación con Q fue más allá de eso, porque luego me encontré con varios productores italianos de Telecinque y de Radio DJ, y entonces empezamos a hacer, como llamaban ellos, acoplamiento. Y yo hacía cosas en Milán y ellos hacían cosas aquí. De hecho, Radio Diario llegó a tener un programa con Radio DJ todas las tardes, y yo iba a Milán a grabar programas en inglés, hablando de Ibiza, de su música, de lo que era aquí número 1 y de cómo iban las cosas y tal. Y luego también estuve presentando festivales en Verona, con Claudio Cecchetto y con gente muy importante en Italia, ¿no? Entonces teníamos ahí un vínculo que me llevó también a Radio Diario. Y a Radio Diario entré, yo trabajaba en la COPE entonces, y hacía un programa por la tarde que se llamaba Ibiza Express, que era con la música más novedosa que te puedes imaginar, porque me traía toda la música importada de Nueva York, de Londres, de Ámsterdam, de todos lados, ¿no? Tenía, la verdad, la mejor música, pero de calle. Incluso había amigos como Joan Serra y alguno más que me pedían discos luego para hacer su programa, ¿no? Pero entonces, nada, surgió la idea de Radio Diario y vino Carlos Tur, en paz descanse, y me dijo, Juan, me gustaría que te vinieses con nosotros a Radio Diario. Y empecé en Radio Diario haciendo programas musicales, luego deportivos, con gente legendaria de esta isla como Tucho Tur y Nacho La Huerta y Missy García, etcétera. ¿Y tú? Y Julio Arranz también, y todos. me acuerdo yo, sí. JJ. Y ahí, sí, JJ, Joan Rivas, sí, don Pedro Cañestro. Don Pedro Cañestro. Sí. Entonces, de ahí, pues ya sabes que pasé un poco a jefe de programación, y luego director, y ya cuando el grupo Prensa Ibérica, que compró Diario Ibiza, decidió alquilar la radio, la frecuencia, a la cadena SER, pues entonces ya me dediqué más al tema de periodístico en prensa que la radio. Pero mi paso por la radio ha sido fantástico. Yo recuerdo de forma muy especial un concurso que hacíamos a las 12 del mediodía, que se llamaba ¿Cómo se llama el niño? Que aquello fue brutal. Sí. De gente sí. en el coche, por la isla. Bueno. Sí, aquello fue un gran programa. Y bueno, pues la radio es una etapa muy bonita. Yo venía ya trabajando de Radio Venidor, y había estado trabajando también en Las Palmas, en radio. Yo quiero agradecerte públicamente la confianza, porque yo estoy aquí gracias a ti. Tú fuiste la segunda persona después de Javier Iturrioz que yo conocí aquí en la isla, y empecé... tú conociste de primera mano al Capitán Morgan, de la época. Sí, señor. y luego ya me ofreciste trabajo en Radio Diario, y bueno, pues 34 años nos contemplan. Apuntabas maneras, ¿eh? Que se decía entonces. Oye, esto necesita una segunda parte, porque tengo un montón de cosas que comentarte contigo. Yo soy un libro abierto. ¿Qué proyectos así nos puedes anticipar que se pueda contar? Como decía Mayra Gómez Kem, hasta aquí puedo leer. Bueno, sabes que yo dirijo la revista La Guía de Ibiza, que este año cumple 31 años. No hay, es la revista, la publicación más longeva que hay en España. Yo diría que también a nivel internacional, en torno a la promoción turística de un sitio como Ibiza y otro de Formentera. Entonces dirijo esta revista y estoy muy orgulloso porque es un producto que a veces voy a casas de gente en Ibiza y están todas puestas ahí como si fuera la enciclopedia Salvat. Es una referencia en las ferias. Es una referencia en las ferias, y luego se da gratis con el Diario de Ibiza ahora a finales del mes de junio, y la gente se compra 10 revistas para cuando viene un paisano, un hermano, un primo y se toma. Aquí está todo. Gastronomía, noches, hoteles, cultura, tradición, todo. Y entonces estoy muy orgulloso de este producto. Bueno, tengo esos 2 libros que tú has mencionado antes, uno Amigos en Ibiza y otro es un libro que le dediqué a Pino Saglioco para su 60 cumpleaños y que se llama Make It Happen with Passion,
y es un libro muy no biográfico, pero sí de todo lo que él ha hecho en su carrera, ¿no? De esas uniones. Un paseo por su vida. Un paseo por su vida y sobre todo muy enfocado en las fiestas en su casa de Ibiza, que han sido... Los cumpleaños son famosos, sí. Famosos. Y bueno, pues eso me lleva también a un proyecto, porque estoy haciendo una biografía de Pino. También mi otro buen amigo en Ibiza, Ricard Rugel, también me ha pedido que haga una biografía. Y ahora mismo estoy cerrando un libro de moda, de la moda Lip. Hasta ahí puedo hablar. Ya. Que por cierto es hoy y mañana, dicho sea de paso. Hasta ahí puedo hablar. Sí. Es una gran recopilación de todo lo que ha sido el LIP desde el año 1970 y yo creo que va a ser un libro muy importante. Estoy haciéndolo con mucho rigor, con mucho cariño, con mucha pasión y además con la ayuda de todos esos amigos que hemos conseguido a lo largo de la historia. En el libro están entrevistas con Cayetana Guillén Cuervo, Nieves Álvarez, Mar Flores, toda la gente relacionada con la moda, no solamente en Ibiza, sino también a nivel nacional e internacional, Paola Fendi, etcétera. Es un libro con mucha enjundia, es un libro para ver, porque hay una edición gráfica fantástica, pero un libro también para leer. Porque claro, que personajes te hablen de la evolución de la moda, de cómo era, de cómo llegó Dora Herbst aquí, cómo se hizo la boutique Paulas, etcétera, son cosas muy muy interesantes. Claro, forma parte de la historia también de aquí de Ibiza. Parte de la historia, claro. Sí. Pues Juan Suárez, ha sido un placer y ya te digo, te emplazo a que vengas otro día porque tenemos mucha cosa que contar todavía, ¿eh? Sí, tengo 4 libros más. O sea, imagínate. Juan Suárez, ha sido un placer, muchísimas gracias amigo mío y un fuerte abrazo. Otro para ti.